Bienvenido a tu clase de hoy. En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dador. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amémoslos a los niños, estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dador. Cantad, cantad, la gloria del Señor. La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dador. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos a ti. Nos guardas del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dador. Cantad, cantad, la gloria del Señor. La gloria del Señor. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Mediante ti, dulce oración. Querido Dios, bendice esta clase que la está viendo los niños. En Jesús, amén. El misionero de hoy se titula Pies grandes, problemas grandes. Wilmot Reed, de 9 años, se despertó y descubrió que sus pies y sus piernas se habían vuelto gigantes. Wilmot, que vivía en una pequeña aldea de Liberia, en África Occidental, no entendía por qué sus pies y sus piernas se habían duplicado en tamaño en apenas una noche. Cuando trató de ponerse los pantalones, no pudo porque le quedaban demasiado apretados. Intentó ponerse los zapatos, pero le quedaban demasiado pequeños. Logró ponerse unos pantalones cortos y corrió descalzo hacia donde estaba su padre. «Mis pies son grandes», le dijo. El padre se preocupó al verlo. «¿Te duelen?», le preguntó. «No», respondió el niño. «Simplemente ahora son gigantes, no puedo ponerme mis pantalones ni mis zapatos». El padre pensó que el hinchazón podría irse sola, así que sugirió que esperaran unos días. Sin embargo, después de una semana, los pies de Wilmot estaban más grandes que nunca. Su padre llamó al hospital. Al rato, llegó una ambulancia con luces intermitentes y sirenas muy ruidosas. El viaje al hospital duró 30 largos minutos.
En el hospital, un médico realizó varios exámenes, pero no pudo encontrar nada malo. Dejando a Wilmot en el hospital, el padre regresó a la aldea en busca de Naconti, una anciana que cobraba por hacer rezos. Naconti le dijo que le diera $30 para comprar una pastilla de jabón, una toalla y un frasco de aceite de oliva. Cuando el niño llegue a casa, debe usar el jabón cada vez que se bañe o se lave las manos, indicó. Debe usar esta toalla para secarse. Después de bañarse, que se frote el cuerpo con el aceite de oliva. Seguidamente, la mujer se puso a repetir unos rezos en favor de Wilmot. Cuando terminó, le dijo al papá que olvidara lo del jabón, la toalla y el aceite de oliva. Acabo de tener una visión, le dijo. El jabón, la toalla y el aceite de oliva no ayudarán al niño. Al parecer, lo maldijo alguien que vive cerca de aquí, así que debe irse lejos. Esa es la única forma en que se curará. El papá dejó el jabón y los demás artículos en la casa y regresó al hospital. Llamó un taxi y llevó a Wilmot a la casa de un tío que vivía muy lejos. Quería que el chico estuviera a salvo de la maldición. En la nueva ciudad, el padre de Wilmot lo llevó a otro hospital. Allí, un médico le diagnosticó una infección renal. Después de 2 semanas de tratamiento, los pies y las piernas de Wilmot comenzaron a regresar a su tamaño normal y el niño fue dado de alta del hospital. Pero el padre todavía creía que le habían echado una maldición y que solo se había recuperado porque se lo había llevado lejos de la casa. Así que hizo arreglos para que Wilmot viviera con su tío de forma permanente. Después de 4 años, cuando Wilmot tenía 13 años, el padre se mudó a otra ciudad y envió a buscar a su hijo. Inscribió al niño en la escuela adventista local. Allí aprendió que Dios no requiere que le demos dinero para responder nuestras oraciones. Wilmot aprendió a amar a Dios y quiso mostrar su amor guardando el sábado y bautizándose. El papá de Wilmot iba a su iglesia los domingos y estaba molesto por las nuevas creencias de su hijo. El sábado era un día muy ocupado para la familia y Wilmot ya no ayudaba a lavar la ropa ni a limpiar el patio ese día. Su padre a veces lo castigaba los sábados, obligándolo a pasar sin comer todo el día. Wilmot trató de hablar con su padre sobre el sábado, pero éste se negaba a escucharlo. Wilmot oraba todos los días para que Dios ablandara el corazón de su papá. Una noche, durante el culto familiar, Wilmot le pidió a su padre que le mostrara dónde dice en la Biblia que los cristianos deben adorar el domingo. El padre abrió la Biblia y comenzó a buscar. No pudo encontrar nada. Entonces Wilmot abrió su Biblia en Lucas 4:16 y se la dio a su padre para que la leyera. «Lee esto», le dijo. En silencio oró para que Dios ablandara el corazón de su padre. El padre leyó que Jesús iba a la iglesia cada sábado. El versículo decía: «El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre». Al terminar de leer, el papá de Wilmot levantó la vista sorprendido. «No me había dado cuenta de que Jesús adoraba cada sábado», dijo. «Hijo, lamento haberte tratado con crueldad». Wilmot no volvió a tener problemas con su padre los sábados. Continúa orando para que su padre acepte el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Pero nunca más volvió a la mujer que hacía los rezos. Ahora acude directamente a Dios. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, Liberia, donde vive Wilmot, para que otros niños puedan aprender sobre Jesús como lo hizo él cuando era pequeño. Gracias por su generosa ofrenda del 13º sábado. Dios me cuida a mí, lo sé, todo el día, toda la noche. Dios me cuida a mí, lo sé, Dios me cuida a mí. Hola chicos, un feliz sábado. Nuestra historia de hoy tiene como título Vendida por un plato de guiso.
El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El mensaje es, puedo amar a personas que son diferentes a mí. Imagina que has estado afuera todo el día. Tal vez estabas jugando con tus amigos o ayudando en el jardín. Cuando entras a la casa, sientes un aroma, pero rico. Alguien está cocinando. De pronto sientes que tienes mucha hambre. Así es como se sentía Esaú ese día. Vamos a ver lo que sucedió. Isaac y Rebeca llevaban casados 20 años. A Rebeca le encantaba recordar el día en que se había encontrado con aquel extranjero junto al pozo. Rebeca les había ofrecido agua a sus camellos y la vida de ella había cambiado para siempre. A Isaac, por su parte, le encantaba su bella esposa. Alababa al Señor por habérsela traído desde tan lejos. Sí, Isaac y Rebeca se amaban mucho, pero algo faltaba en su vida. Rebeca no había podido tener hijos y se sentía muy triste. Isaac conocía bien la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre. Dios le había dicho a Abraham que su familia llegará a ser una gran nación. Isaac pasaba mucho tiempo preguntándose cómo podía llegar a cumplirse esa promesa. ¿Cómo podía venir de Abraham una gran nación? Isaac, su único hijo, no tenía hijos. Era como un rompecabezas que Isaac no podía armar. Finalmente, Isaac le rogó al Señor que le diera a Rebeca un hijo. Y Dios contestó la oración de Isaac en una forma asombrosa. Rebeca no tuvo un hijo, sino dos. Dios les dio a Isaac y a Rebeca dos hijos gemelos. Aún antes de que nacieran los gemelos, ya estaban luchando ambos dentro del vientre de su madre. Rebeca pensó que aquello era muy extraño. Nadie podía explicar por qué estaba pasando. Su esposo no podía explicarlo, ni tampoco su sierva. Nadie a quien se lo preguntara podía explicárselo. Así que Rebeca se dirigió al Señor. Oró pidiéndole a Dios que le dijera lo que estaba pasando. El Señor contestó la oración de Rebeca. Le dijo que los dos hijos que había dentro de ella eran muy diferentes. Ellos eran el comienzo de dos naciones diferentes, dos naciones que no se iban a querer mucho entre sí. El gemelo menor sería más fuerte que su hermano. Isaac y Rebeca les pusieron por nombre a sus gemelos Esaú y Jacob. Y así como el Señor le había dicho, los dos muchachos eran muy diferentes entre sí. A Esaú el mayor le gustaba viajar lejos de la casa. Cuando quería algo, lo quería de inmediato. Le gustaba cazar y con frecuencia le traía a su padre cosas de muy lejos. Era el gemelo favorito de su padre. Por otra parte, a Jacob le gustaba quedarse cerca de su casa. Aprendió a cuidar de los rebaños de su padre. Aprendió también a cocinar. Se podía confiar en él. Pasaba mucho tiempo con su mamá. Jacob llegó a ser el gemelo favorito de su madre. Cierto día regresaba Esaú de una de sus aventuras de caza. Tenía mucha hambre y olió un aroma muy rico. Jacob estaba cocinando algo delicioso, probablemente un guiso de lentejas. Esaú se acercó a su hermano Jacob y le dijo: «Me muero de hambre. Déjame comer un poco de ese potaje». «¿De verdad tienes tanta hambre?» «Tanta hambre como para venderme tus derechos de primogenitura», le respondió Jacob. «Me voy a morir de hambre. ¿De qué me va a servir entonces mi derecho de primogenitura?», le contestó Esaú. Así que Jacob le dio un poco de pan y un poco del potaje. Esaú comió y bebió, entonces se levantó y se fue. No se preocupó mucho por sus derechos que le pertenecían por ser el hijo mayor o primogénito. Lo único que le preocupaba a Esaú era la forma como se sentía en aquel momento. Y por esa causa entregó algo que hubiera sido una gran bendición para él por el resto de su vida.
Por eso recuerden, chicos, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Debemos valorar las cosas que son de carácter espiritual, porque para Dios son muy importantes. Esaú no las valoró, pero nosotros debemos aprender a valorarlas y a darle el lugar que se merecen en nuestras vidas. Que el Señor sea con ustedes, guardándolos y ayudándolos.